Buen día, Blanca. Buen día, Francisco. Rodrigo, una pregunta. Tenemos clases hasta las 12:10, ¿verdad? Es correcto, profesora. Ok, gracias. Bien, chicos. Hablemos de cómo el hombre apareció en la Tierra. Y para ello hay muchísimas teorías. Muchas teorías. Por ejemplo, una de las teorías es de que el hombre fue creado gracias a Dios, ¿no? La teoría creacionista. Otras teorías, ¿no? Hay muchísimas, entre ellas la que vamos a estudiar, la teoría evolucionista. Teoría evolucionista habla sobre la hominización, ¿ya? La hominización. ¿Y qué es la hominización? Es este dibujito, es lo que están viendo acá. Es cuando evoluciona este chimpancé. Evoluciona hasta convertirse en el hombre actual. Eso es hominización. Cuando este chimpancé va evoluciona hasta convertirse en el hombre actual. ¿Ya? Este chimpancé, ¿dónde vive? ¿En la costa, sierra o selva? ¿Qué me dicen ustedes? En la selva. Muy bien. En la selva, saltando de rama en rama, feliz de la vida, comiendo banana. ¿Ya? Pero luego, este chimpancé se va a mudar. Se aburrió donde estaba. Dije, hoy me mudo, dije. Dice. Y se va a un lugar plano. Ese lugar plano, en su balotario, lo llaman sabana africana o bosque abierto. Esa mudanza recibe un nombre, desafío ecológico. ¿Ya? Repito, desafío ecológico es cuando este chimpancé que vive en la selva se va a mudar a un lugar plano, llamado sabana o campo abierto. Allí van a haber varias transformaciones, como ustedes pueden observar. Transformaciones tanto físicas como mentales. Veamos ahora logros de la hominización. Transformación física y mental. Vamos a ver cómo fueron esta transformación. Primero, marcha bípeda. Ya, marcha bípeda. Este chimpancé camina de 4 patas. Ahora van a caminar de 2, dejando libres las manos. Recuerden, viene de 2, caminar de 2 pies. Es decir, chicos, cada vez que ustedes están caminando, pues ustedes están haciendo la marcha bípeda. ¿Ya? Cada vez que ustedes están caminando. ¿Sí, Rodrigo?
Disculpe, profesora, los alumnos me comentan que esa parte ya han avanzado, hasta la parte ¡Ay! de Neolítico. Hasta la parte de Neolítico. Neolítico. Gracias, gracias. Hablen, chicos, hablen. Neolítico. Genial. Qué bueno, entonces lo voy a poner acá. $220. Ya. Entonces vamos a hacer la siguiente partecita. Qué bueno que hemos avanzado eso. A ver, ver. Ay. Un ratito, chicos. Entonces les voy a ir poniendo un videíto. Tener la presentación. Un videíto, un ratito, ¿ya? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer una de las primeras y más importantes civilizaciones de la humanidad. Hoy vamos a conocer Mesopotamia. La palabra Mesopotamia en griego significa entre dos ríos. Y a esta civilización se le llamó así por eso, porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esas fértiles tierras surgieron 4000 años antes de Cristo las primeras ciudades-estado de la humanidad, siendo las más conocidas Ur, Uruk y Lagash. Estas primeras ciudades-estado eran independientes unas de las otras. Para protegerse estaban rodeadas de una gran muralla y en el centro de la ciudad construían el Zigurat, un templo donde vivían los sacerdotes y desde donde controlaban el comercio, las cosechas y los impuestos. El sacerdote supremo tenía el poder político y religioso de la ciudad. En estas ciudades se extendían campos de cultivos atravesados por canales de riego que aprovechaban el agua de los ríos. Con ella regaban los cultivos y daban de beber a los animales. La mayoría de los habitantes eran agricultores y pastores, aunque también había artesanos que vendían sus productos en los mercados. Con tanto bienestar, las ciudades fueron creciendo.
y los conflictos entre ellas por la propiedad de las tierras empezaron. Estas guerras hicieron que surgieran jefes militares, que poco a poco se convirtieron en monarcas, en reyes. Entre los años 3000 y 1000 a.C., las tierras de Mesopotamia fueron dominadas por diversos pueblos o ciudades. El primero fue el reino de Akkad, luego el imperio babilónico, después el imperio asirio y por último el imperio persa. Ya hemos conocido un poco de la historia de Mesopotamia, pero ¿sabéis por qué ha sido tan importante esta civilización para la humanidad? Pues por varias razones. La primera es porque fue Mesopotamia donde hacia el año 3500 a.C. surgió la escritura. Al principio lo hacían con sencillos dibujos llamados pictogramas. Aquí podéis ver varios. Con el paso del tiempo, esos dibujos se fueron simplificando y se fueron convirtiendo en signos, que es lo que conocemos como escritura cuneiforme. Esta escritura, como podéis ver en las imágenes, se realizaba con un punzón de madera sobre tablillas de arcilla. Otra de las grandes aportaciones de Mesopotamia fue su arte. En arquitectura crearon el arco y la bóveda, con los que consiguieron construir templos y palacios magníficos. Para decorar las paredes y las puertas de esos templos utilizaron relieves como este, donde el rey asirio Asurbanipal está cazando leones. Por cierto, y antes de despedirme, ¿sabéis qué país es hoy en día Mesopotamia? Pues es Irak. Aquí podéis verlo. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bien, chicos. Entonces, ahora nos toca hablar de las primeras civilizaciones de la antigüedad. Mesopotamia, China, Grecia y Roma. Ubicación. ¿Ya? Miren, chicos, en Europa se encuentran estas dos culturas. Grecia y Roma, ¿no? En el Asia están estas culturas, Mesopotamia y China, las que vamos a estudiar. ¿Ya? Ahora, estas dos culturas, las que se encuentran en el Asia, Mesopotamia y China, pertenecen al lado oriental, al oriente. ¿Ya? Grecia y Roma, que está en el continente europeo, se encuentra, bueno, pertenece a la parte occidental, ¿ya? Parte occidental. Occidental.
y acá oriental. Hablemos de la estructura política, económica, social y aporte de las culturas orientales. Cuando yo digo culturas orientales, ¿a qué culturas me refiero? ¿Me dicen, por favor? Las que se encuentran en el Asia. Cultura Hemos china. mencionado dos. La China y Mesopotamia. Bien. Veamos ahora. Comencemos por la estructura política. Mesopotamia, o también llamado Caldeo-Asirios. Dice que tenían un sistema monárquico teocrático. ¿Qué quiere decir? Monárquico. Monarca o rey. Existe un monarca o rey. Uno solamente. Teocrático. ¿Cómo teocrático? Es decir, que este rey era una divinidad, era divino, pues se dice de que era el máximo sacerdote. ¿Ya? Teocrático relacionado con la religión. Además, ellos tuvieron un instrumento jurídico, que lo hemos visto en el video, que se llama el Código Hammurabi. Este es el Código Hammurabi. No, ese no. Este es el Código Hammurabi. Como ustedes pueden ver, es una tablilla, ¿no? De piedra, que acá tienen una escritura especial, una escritura propia, la cuneiforme. Acá, en esta tablilla, tiene 28 artículos. 228 artículos. ¿De qué habla esta tablilla? Habla de códigos, cómo comportarse, ¿no? Habla sobre la protección a la familia, habla sobre los salarios, los contratos, matrimonios. Si hay matrimonios, lo opuesto al matrimonio, Divorcio. el divorcio. Ujú. El divorcio, ¿no? Matrimonio, divorcio, ¿no? Lo opuesto. O sea, este código Hammurabi trata de poner orden en la sociedad, ¿no? Ellos tienen un lema: ojo por ojo, diente por diente. ¿Ya? Se dice que este código Hammurabi pues fue bastante cruel. La ley de Talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Ahora hablemos de los chinos. Miren, chicos, ellos crearon la universidad. Aquí está la universidad. Crearon su universidad. ¿Ya? Para formar a encargados de administrar el gobierno. Los que estudiantes, ¿cómo se llamaban? Los mandarines. O sea, ellos iban a ocupar un cargo importante dentro de la sociedad china. Iban a ser los asesores de los emperadores. ¿Ya? Entonces, cultura china. Crearon la universidad. Los estudiantes se llaman mandarines. ¿Ellos qué función van a tener? Van a asesorar al emperador. Recuerden que en China no había rey, había emperador. Hablemos de la economía. Comencemos por la economía china. Ustedes saben, si van a un restaurante chino, ¿qué es lo primero que encuentran? Chifa.
arroz, ¿no? El arroz es su principal alimento, un chifa, ¿no? Ya me dio hambre, estamos en la hora todavía. Arroz, ¿no? Pero para cultivar este arroz se necesita mucha agua. Por lo tanto, este arroz para su cosecha está al lado de un río muy importante en ese momento, el Yangtze. Pero también cultivaban otros productos alimenticios como el trigo, el maíz. Y miren chicos, acá está la moneda. Esta moneda lo hemos encontrado en muchas artesanías chinas, ¿no? Y también había el papel moneda. Ay, que no se ve bien. Papel moneda. ¿Ya? Además, ellos comercializaban la seda, ¿no? La seda comercializaban. Y la seda se vendía muchísimo y era muy caro. ¿Ya? Y entonces ellos tenían una ruta especial, una ruta de la seda. Que se comercializaba seda por ahí, sí, pero también otras especies, como comino, pimienta, etc. Pero había una ruta, la ruta de la seda. Ahora es un lugar turístico. Si un día quieren viajar a China, hagan la ruta de la seda. Hablemos de otra cultura, Mesopotamia. Ellos también cultivaban. Todas las sociedades antiguas se dedicaban a la agricultura, su principal actividad económica, la agricultura. Ellos que van a cultivar cereales, trigo, cebada, pero la cebada cumplió un papel muy importante. Dice que la van a utilizar como moneda. Intercambiaban la cebada con otros productos. También cultivaron el centeno. ¿Ya? Algo en común que ellos cultivaban, el trigo. Ambas culturas cultivaban el trigo. ¿Ya? La cultura mesopotamia y china, o sea, algo que los caracteriza, que se dedicaron ambas a la agricultura y también al comercio. ¿Ya? Estructura social. Veamos cómo era la sociedad. Dice que estas sociedades no eran iguales, no había igualdad. No, como ustedes pueden ver, es una pirámide, cada una tiene una pirámide. No hay igualdad. Son muy clasicistas, hay diferentes clases sociales. Y ambas tienen esclavos, ¿se dan cuenta? Ambas tienen esclavos. Había un grupo privilegiado donde tenían muchos derechos, riquezas. Otro grupo no privilegiado donde eran pobres, explotados. Veamos la organización en Mesopotamia. Recuerden que era una sociedad monárquica. ¿Qué significa monárquica? Que exista un rey, un monarca. ¿Monarca o rey? Es lo mismo. Pero también la sociedad teocrática. Teocrática. ¿Qué significa teocrática? Que creen mucho en la religión. Por lo tanto, su rey es el máximo sacerdote. Además, también existen nobles, ¿no? Nobles, o sea, la familia del rey. Y sacerdotes de segundo nivel.
También existían los artesanos, mercaderes o comerciantes, ¿ya? Mercaderes o comerciantes, es lo mismo. Campesinos. Y los que tenían el peor trabajo, los esclavos. ¿Ya? Los esclavos. Veamos acá en China. ¿Cómo era en China? En China no tenían rey, sino emperador. El emperador es chino, como en las películas. Seguidamente está la nobleza, la familia del emperador, que es la aristocracia. También acá se encuentra la burocracia, ¿no? Los mandarines. Recuerden, chicos, ¿quiénes eran los mandarines? Los asesores del emperador. Asesores del emperador. ¿Y dónde se formaban? ¿Dónde estudiaban? En la U. En una universidad. En la universidad, en la U. Después están acá los campesinos, ¿no? Artesanos, comerciantes. Comerciantes o también llamados mercaderes, es lo mismo. Mercaderes o comerciantes. Y finalmente los esclavos, los que tenían el peor trabajo. Bien. Acá vamos a ver estas culturas que aportaron a la humanidad. ¿Ya? En el ámbito de la escritura, Mesopotamia, como hemos visto en el video, tiene un tipo de escritura que se llama cuneiforme. Pues ellos lo hacían con, esta es una masilla, como al principio, ¿no? Una masilla fresca. Y utilizaban palitos, ¿ya? Utilizaban palitos y comenzaban a hacer este tipo de escritura, en forma de cuña. También la cultura china también tenía su escritura, pero estas son tiras, tablillas de bambú, ¿no? Como madera, ordenadas. Con respecto a la ciencia, la cultura mesopotamia, ¿qué hizo? Pues creó la matemática. Mi dolor de cabeza, la matemática. ¿Ya? La multiplicación, inventaron la circunferencia. También crearon la astronomía, o sea, el movimiento de la Tierra, ¿no? La traslación de la Tierra, muy bien, Daniela. Y la cultura china, esta es muy famosa. ¿Cómo se llama esto? La muralla china. La muralla china, que los chinos lo hicieron porque para protegerse de sus enemigos. Y saben cómo lo que utilizaban de pegamento, el arroz, pero el arroz bien concentrado, ¿no? Entonces hace como un tipo de pegamento. También los chinos, la astronomía crearon, ¿no? O sea, la predicción de los eclipses. La medicina. ¿Cuál es la medicina más famosa de los chinos? Que son como unas agujitas que te lo colocan en el cuerpo. ¿Han visto esa medicina china que colocan agujitas en el cuerpo? ¿Cómo se llama? Acupuntura, ¿no? Que solamente con agujitas te comienzan a picar el cuerpo. Porque dice de que todos nosotros somos energía.
Y cuando a alguien le duele algo, digamos, me duele el hombro, es porque la energía está concentrada allí. La energía no se ha expandido como debería ser. Entonces esas agujitas ¡ping!, te comienzan a picar y esa energía se va expandiendo y vas mejorando. Hasta ahora se utiliza esa medicina antigua, la acupuntura, y funciona. Ujú. Los puntos de presión, muy bien, Joel. ¿Ya? Luego, inventos. La cultura mesopotamia. Acá, el arado, ¿no? Para la agricultura. También inventaron la rueda. La cultura china. ¿Qué vemos acá? ¿Qué es esto? Para ubicar el norte, sur, este, oeste. ¿Cómo se llama? Brújula. Ujú. Brújula. Crearon también los molinos de agua, telares. Ujú. Relojes, que está relacionado con la brújula. Ay, vamos a correr, chicos, ya. A ver. Veamos unas preguntitas acá. A ver, chicos, pregunta número 3. Ujú. Muy bien. A ver, el Código Hammurabi es un valioso documento e instrumento jurídico de los caldeos. ¿Quiénes eran los caldeos asirios? ¿La cultura china o la Mesopotamia? ¿Qué me dicen ustedes? Mesopotamia. Exacto, Mesopotamia. Consta de 228 artículos, los cuales no desarrollan el siguiente aspecto. Muy bien.
El comercio marino no lo habla para nada, ¿no? Recuerden, tienen que tener en cuenta esto. Si te pide lo verdadero o lo falso, no siempre te piden lo verdadero. Recuerden de que en el Código Hammurabi se hablaba del salario, se hablaba del matrimonio y también del opuesto al matrimonio. ¿Cuál es el opuesto al matrimonio? Divorcio. El divorcio, ujú, los contratos, la familia. ¿Ya? A ver, pregunta número 2. Bueno, esta partecita no está en su balotario, pero no se preocupe, ya es porque solamente lo de su balotario va a entrar a su examen, ¿ya? Pero veamos. Mesopotamia se dividió en dos regiones, alta, habitada por los asirios, ¿ya? Y la baja por los sumerios. Esto no está en su balotario, esta partecita de acá no está, así que no se preocupen porque eso no va a entrar. Ya solamente entra lo que está en su balotario, ¿ya? Acá dice. Estos últimos tenían un gobierno, o sea, Mesopotamia era monárquico, ¿sí? Monárquico significa porque había un rey. Monarca o rey es lo mismo. Y también era teocrático, ¿ya? Era teocrático. ¿Qué quiere decir teocrático? Se relaciona con la religión. Es decir, que este rey era el máximo sacerdote. Ujú. Muy bien, chicos. Hasta aquí hemos quedado. Nos vemos la siguiente clase.